Vamos a ver otra forma de empezar a aplicar el cuadrado. Veníamos trabajando con el cuadrado obtenido de un rectángulo, entonces teníamos esa diagonal que ya la hemos marcado en los cuadrados que tenemos ahí. Habíamos visto que hacíamos una serie de sombreros y recipientes, bolsitas, bolsillos con esa diagonal. Ahora, chao letras, vamos a ver otra forma de empezar a aplicar el cuadrado. A esto lo vamos a llamar base cometa o pliegue cometa. Muy sencilla y va a ser integrada en forma complementaria con otras bases, o sea, nos lo vamos a encontrar frecuentemente. Vamos a hacer con estos un par de ejercicios que conforman una sola figura, pero nos sirve para interpretar lo que es el pliegue cometa para más adelante agilizar el proceso y cuando nos encontremos con el pliegue cometa no vayamos a tener problema. El cuadrado que obteníamos a partir de un rectángulo formato carta, quitábamos por el proceso que lo habíamos hecho, quedaba con la diagonal. Ahora, esa diagonal funcionaría como la bisectriz de estos ángulos de 90. Bisectriz de ángulo 90, bisectriz de ángulo 90. Lo que vamos ahora a hacer es, uno de esos ángulos de 90 que está con la bisectriz, vamos a hacer bisectriz de ángulo 45, bisectriz de ángulo 45. Hemos dicho que en origami era muy sencillo porque era llevar los dos bordes que conforman un ángulo, ponerlo uno sobre el otro y listo, quedaba trazada la bisectriz. Entonces vamos a llevar este borde a la diagonal o bisectriz para hacer la bisectriz de este ángulo. Sencillo, borde sobre borde. El pliegue debe pasar por todo el vértice, tener cuidado aquí de no pasarnos de la diagonal, ¿no? Aquí tenemos este borde a este borde sin pasarnos de la diagonal de esa bisectriz. Tener muy en cuenta eso, porque resulta que eso mismo que hicimos con este ángulo lo vamos a hacer con el otro ángulo resultado de la bisectriz del ángulo 90. Y en la bisectriz, en esa diagonal, se van a encontrar sin montarse un borde sobre el otro. Se encuentran los dos bordes, un borde junto al otro, no se monta un borde sobre el otro, sino uno frente al otro. Así se alinean sobre la bisectriz. Y listo, aquí tenemos esto que sería la base cometa o pliegue cometa, que vamos a encontrarnos en muchas figuras. Aquí esta es como el recuerdo de las cometas clásicas que que eran un rombo. Entonces aquí transformamos el cuadrado en un rombo que nos recuerda esa forma de las cometas clásicas, que aquí le ponían la cola y el rombo estaba dividido en cuadraditos y aquí se amarraba. Y ahí teníamos, se ponía el hilo de la cometa, aquí la cola, y ese cuadrado quedó transformado en este rombo que nos recuerda a las cometas y por eso se llama pliegue cometa. Entonces esta base cometa o pliegue cometa, esta base cometa que hicimos con el amarillo, la vamos a hacer también con el naranja. Borde a la diagonal. Y quedó la bisectriz del ángulo de 45. Borde a la diagonal, bisectriz del ángulo de 45. Así de sencillo es la base cometa, pero no lo vamos a encontrar en muchos modelos de aquí en adelante. Entonces con este modelo sencillo vamos a interiorizar esto que es la base cometa. Este modelo es un móvil de zorro de Kuniko Kasahara, abstracción geométrica, muy sencillo, muy bonito, llamativo. Vamos a ver qué color ponemos en la cabeza. Pongamos el amarillo en la cabeza y el cuerpo va a ser el naranja. Este triángulo rectángulo que nos queda acá, nuestro ya
conocido y muy querido por todos, triángulo rectángulo, lo vamos a doblar por la línea base del triángulo rectángulo. Por el borde largo del triángulo rectángulo. Debe coincidir la diagonal sobre sí misma y debe llegar a las esquinas de la derecha y de la izquierda. Esta va a ser la cabeza, y para terminarla vamos a hacer bisectriz de estos ángulos de acá. Este borde a este borde, y lo mismo acá, este borde a ese borde. Solo que cuando lo pleguemos vamos a tener en cuenta una cosa. Voy a llevar borde corto a borde largo, teniendo en cuenta que la bisectriz debe pasar por el vértice. Entonces alineo bordes a filo punta, y cuando ya sepa por dónde va el pliegue, lo trazo de el vértice hacia arriba, y vamos a irnos del vértice hacia arriba, y aquí nos vamos a encontrar con la línea diagonal central, con esta que está acá, y voy a doblar hasta donde me encuentre con esa línea. Esta oreja acá no la voy a doblar, la dejo ahí hasta donde se encuentren esas dos líneas. Esta línea que va acá y esta línea que va acá, aquí se encuentran. Marco hasta ahí, bien marcado, a plano. Y ahora eso que hice en el ángulo de la izquierda lo voy a hacer igual en el ángulo de la derecha. Bisectriz del ángulo de la derecha, alineo bordes, punta afilada porque la bisectriz debe pasar por el vértice, y empiezo a doblar del vértice hacia arriba. Recordar que este se tiene que mantener alineado del vértice hacia arriba hasta donde me encuentre con la bisectriz del lado y también la diagonal central, que a su vez sería la bisectriz del ángulo agudo del triángulo. Entonces tenemos bisectriz del ángulo agudo, la diagonal, bisectriz de este la marqué primero y bisectriz de este la marqué ahora al final. Aquí quedaron en valle, los pliegues quedaron hundidos. Si aquí quedaron en valle, por el otro lado van a quedar en montaña, van a quedar levantados. Y esta parte donde los pliegues están en montaña, donde no hay líneas de papel acá encima, sino todos los pliegues y las líneas están acá debajo, esta parte lisa va a ser la parte de arriba, y remarco estos pliegues en montaña, que son las bisectrices de los tres ángulos del triángulo. Y esta va a ser la cabecita del zorro, la trompa del zorro, las orejitas del zorro, va a ser la cabeza del móvil del zorro. Ahora vamos con el cuerpo, dejemos la cabecita acá. El cuerpo, para no enredarnos más adelante, vamos a hacer un paso aquí. Desdoblo el pliegue cometa, acá tenemos la línea que corresponde al pliegue cometa, y voy a llevar este fragmento del borde, este pedazo, a esa línea de pliegue cometa. Alineo. O sea, hago el vértice de este ángulo, la bisectriz de este ángulo, borde corto a borde largo de dicho ángulo, marco y vuelvo y cierro el pliegue cometa. Lo que hice a la izquierda lo hago a la derecha. Desdoblo, aquí está la línea de la bisectriz, y voy a llevar borde corto a esa línea de bisectriz del ángulo de arriba, así marcando la bisectriz de este ángulo, dividiendo en dos partes iguales este ángulo. Recordar que debe terminar aquí en el vértice, que no se desalinee, y cierro nuevamente por el pliegue cometa. Listo. Ahora volteo, voy a doblar este ángulo 90 hacia arriba teniendo en cuenta estas dos esquinas. Vendría siendo esta parte del triángulo rectángulo que veíamos en la cabeza, pero lo estamos trabajando por el otro lado. Aquí tenemos este triángulo rectángulo. Ese mismo triángulo rectángulo, entonces tener en cuenta estas esquinas y doblo hacia arriba
llegando a la esquina de la izquierda y a la esquina de la derecha. La diagonal inicial queda alineada porque la doblé sobre sí misma. Entonces diagonal alineada, llega a las esquinas y esta diagonal la voy a doblar en montaña, es decir, el pliegue va hacia arriba y las alas de papel van hacia atrás. Quedando de esta manera. Voy a tomarlo en pinza de aquí del borde largo y aquí quedó el triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo que teníamos acá, al doblarlo por la mitad quedó en otro triángulo rectángulo. Cojo en pinza el borde largo, cojo en pinza la parte de arriba del ángulo 45 de arriba del triángulo rectángulo y lo saco un poquito, no mucho. Esa va a ser la colita. Aquí este vértice debe seguir siendo el mismo. Lo que nos queda por resolver es estas paticas que se levantan acá. Entonces, teniendo en cuenta lo que decida que va a ser la cola, lo cojo en pinza, que quede en pinza tanto la cola como el cuerpo, teniéndolo en pinza que llegue aquí al vértice y voy a doblar las paticas de acuerdo a la proporción que le haya dado a la cola. Y este sería el cuerpo del zorro en abstracción geométrica. Es móvil como los perritos de los taxis que mueven la cabeza. Aquí esta punta aguda va con el centro de el punto donde se unen los valles y ahí nos queda nuestro móvil del zorro. Ahí ustedes lo ven por encima, que no sería lo ideal, pero ven cómo queda móvil la cabeza. Así se vería de lado y movería la cabecita.